Hola hermanos, ¿cómo están? Una vez más, Alex Martínez aquí con Blaze en Español y como siempre es un placer poder saludarlos. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a empezar nuestro estudio en el libro de Primera de Pedro. Y si usted ha estado con nosotros y ha sintonizado a los videos anteriores, ya saben que estamos en el medio de Primera de Pedro capítulo 2. Capítulo 2. Así que si tienen sus Biblias con ustedes, por favor, ábranlas a Primera de Pedro capítulo 2. Hoy vamos a leer juntos versículos 18 al 25. Ahora, para los que están sintonizando por primera vez, gracias a Dios que ustedes están aquí con nosotros. Qué bendición tenerlos aquí. Espero que esto sea de bendición para ustedes. Si quieren conectarse con nosotros, por favor, déjenos un comentario, mándenos un email, un correo electrónico y nos gustaría conectarnos con ustedes. Así que si usted y su familia están aquí en Santa Fe, Nuevo México, me gustaría tenerlos con nosotros. Cada martes tenemos un estudio bíblico aquí en la iglesia Blaze Christian Fellowship y le puedo poner la dirección también ahí en la pantalla para ustedes. Me gustaría si usted viniera para que nos saludemos, nos conozcamos y podamos juntos estudiar la palabra del Señor, que es para nuestro bien. Son las palabras de Dios escritas a nosotros. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Pensamos, pues es difícil saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. O es difícil obtener una respuesta de Dios cuando yo le rezo, cuando yo oro. Y no escucho una voz de una persona hablándome. Es difícil. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Hermano, hermana, amigo, amiga, yo les digo, esto es el mensaje de Dios para ustedes. ¿Quieren saber la voluntad de Dios para sus vidas? Lean esto, porque lo más que usted aprende de lo que dice Dios aquí, usted ya conoce las palabras que vienen divinamente del Señor Jesucristo a nuestros oídos y corazones. Así que eso es básicamente todo. Ahora, Primera de Pedro, regresando al tema porque casi me voy persiguiendo un conejito, como dicen. Pero el libro de Primera de Pedro tiene todo que ver de la transformación del apóstol Pedro, donde él fue cambiado por el interior hacia afuera, de ser un apóstol inquieto, metepata, inseguro, torpe, a un apóstol resiliente, a un hombre resiliente. ¿Y por qué? ¿Cómo es que Pedro va de la inquietud a la resiliencia? No es por nada lo que hizo él. No es porque él es el favorito de Dios. No es porque él tiene una palabra mágica, una varita mágica para hacerse superhéroe. No. Pedro era un hombre corriente como tú y como yo. Él hacía sus burradas y aún así el Señor Jesucristo hace que este hombre crezca y madure. ¿Cómo? Confiando en Cristo. Por eso es que el apóstol entonces escribe una carta a estos cristianos que han sido removidos de sus hogares por la persecución romana contra la iglesia durante el primer siglo y están básicamente huyendo por sus vidas. Pero aún así, Pedro toma el tiempo para explicarles a estos hermanos que ellos pertenecen a Dios y han sido renacidos por medio del poder de Dios, el Espíritu Santo, a una esperanza viva. No una esperanza muerta, no un cuento de hadas. Esto es real. Ustedes ya no son de este mundo. Ustedes ya no pertenecen a la ciudadanía de cualquiera de las naciones del mundo. Ustedes pertenecen a una ciudad gloriosa. Ustedes pertenecen al cielo. Son ciudadanos del cielo. Su residencia final y destinación final está en el cielo. Todo por medio de Jesucristo que murió por nuestros pecados. Amén.
Así que a estos pobres hermanos y hermanas que están perdiendo la motivación para seguir adelante en fe, por lo que les ha pasado por causa de su fe, Pedro les dice, no se den por vencidos. ¿Por qué? Porque ustedes no pertenecen a este mundo, pertenecen a Dios y son de Él. Son peregrinos y extranjeros. Y después de recordarles de esta verdad, de quiénes son ellos, ahora Pedro va a cambiar temas y va a hablar de la conducta de un cristiano, acordándoles a esos hermanos cómo es que deben seguir. Ahora, como expliqué la última vez, hay 3 secciones en Pedro y ya empezamos la segunda. Y la segunda tiene todo que ver con la conducta cristiana, la manera que uno se comporta, pero todo es basado en la primera parte, así que no podemos olvidarnos. Nosotros nos comportamos como cristianos porque somos cristianos. Así que con la base y la fundación de quién somos ahora, todo por obra de Cristo Jesús y el poder de Dios en salvarnos, en su gracia, en su amor, en su fortaleza y haciéndonos nuevo, ahora debemos de portarnos como lo que somos. ¿Verdad? No es lo que hacemos que determina quién somos. Es nuestra identidad, quién somos, que determina cómo vivimos. Por eso es que Pedro ahora va a abrir esta segunda parte de su carta, hablando de la conducta. Y para los que estaban con nosotros la última vez, hablamos de la conducta, el comportamiento cristiano, en lo que tiene que ver con las instituciones humanas o el gobierno. No es nuestro tema favorito, ¿verdad? Especialmente si en tu país, tal vez estés viendo esto de algún otro país, el gobierno, tú lo encuentras corrupto. Tú dirías que tu gobierno es corrupto, que todo es por la polémica, todo es por el poder político y nada por el cuidado de los ciudadanos de tu país. Y si estás en esa situación, lo lamento, estamos orando por ti. Pero aún así, Pedro quiere y desea y dice aquí en la palabra que como cristianos debemos de honrar a los que nos gobiernan. Y si no me creen, vamos de regreso. Empecemos en versículo 11. ¿Se acuerdan donde dice? Amados en el Señor, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Que tú no perteneces a este mundo, sino que perteneces al cielo como ciudadanos del cielo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, remuévete del pecado. Ni lo toques, ni te pongas cerca de ese pecado. Déjalo. ¿Por qué? Porque debemos vivir vidas de honor. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir. O otra manera de decir eso, una manera de vivir honorable. Que hemos de vivir entre los gentiles, entre las naciones que no conocen de Dios. Nuestro comportamiento como iglesia debe de ser muy diferente, drásticamente diferente al mundo alrededor de nosotros. Eso es el punto. Y podemos imaginarnos que hasta este momento los cristianos que están escuchando la palabra de Pedro, los que están leyendo la carta de Pedro, posiblemente están bien emocionados. Porque el primer capítulo Pedro les recuerda de la gracia y poder de Dios a través de Jesucristo, quien los salvó, quien los marcó, quien los selló con su espíritu. Y estoy seguro que están diciendo, ¡hey! ¡Fiesta! Gracias, Pedro, gracias por el ánimo, hermano. Y luego él empieza aquí. Tú perteneces al cielo, no a este mundo. ¡Eso! Para adelante, si se puede. Pero entonces llegan al versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior,
y a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahora estoy seguro que ellos dicen, hey, espérate un momentito, Pedro. ¿Cómo que debemos de someternos a las instituciones humanas? ¿No sabes tú quién es el emperador en este momento? ¿Se acuerdan? En Roma, el César era el emperador. Él era este rey. Y ahora fíjense, versículo 17. Dice, honrad a todos, amad la fraternidad, o sea, tus hermanos y hermanas en Cristo, a la iglesia, temed a Dios, honrad al rey. Otra vez lo dice. Honra al rey, honra al rey. ¿Quién es el rey? El rey es Nero. El César Nero, uno de los Césares más horribles en toda la historia de la iglesia. Este encendía a los cristianos como lámparas en su jardín. Le echaba la culpa a los cristianos, a la iglesia, por cualquier cosa, aún por sus propias tonterías y decisiones. Él odiaba a los cristianos tanto que les echaba la culpa a ellos. Y no solo esto, Nero era tan malvado que en su tiempo, durante su reino en Roma, él permitía que cualquier ciudadano o esclavo o peregrino, quien sea que viva en Roma, que pueden adorar a cualquier dios que quieren. El único requisito es que deben de adorar a César como Dios también. César tiene que ser uno de sus dioses para que puedan adorar a cualquier dios que quieran. No era una religiosidad libre. ¿Por qué? Porque todos estaban en una posición de perder sus vidas si no reconocen a César como Dios, no solo como rey. Así que pueden imaginarse cómo se sentían esos cristianos en Roma, que sus vidas estaban amenazados, vivían amenazados en una amenaza perpetua, porque en cualquier momento uno de los soldados romanos le puede preguntar a cualquiera por su libelo. Un libelo era básicamente un pasaporte, y este pasaporte comprobaba que tú ya habías reconocido a César como rey. Y si un soldado romano te pedía este papelito, este libelo, él te pide, oye, ¿dónde está tu libelo? Aquí está. Y le enseñaba así, te dejaba. Pero uno de estos cristianos que habían entregado toda su devoción, todo su corazón a Dios, ¿qué va a decir? Pues no lo tengo. Ah, no lo tienes, ok, no te preocupes. Aquí está una vara de incienso. Todo lo que tienes que hacer es peñiscar el incienso y decir con tu boca, César es Dios. Y si lo hacías, te dejaba ir. Y si no, preso, cautivo, y más del tiempo, a la muerte. Esto era la realidad de la iglesia. Este era el tipo de rey que estos cristianos tenían. Y aún así, ¿qué dice Pedro? Hónralo. Hónralo. ¿Por qué? Esa es una palabra difícil. ¿Cómo que honra al que nos está matando? Al que está reinando sobre nosotros injustamente y nos odia. ¿Por qué? Al punto del versículo 14, cuando Pedro describe el propósito de los gobernadores, que los gobernadores, incluyendo al rey, son como enviados por Dios
para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esto es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Pórtate como un cristiano honrando a los que te gobiernan, porque así estás reflejando a Dios en frente de todo el mundo perdido que no lo conoce. Honra. Ahora hablamos de esto la última vez también. El honrar al gobierno no significa haz lo que te dicen, obedécelos. Podemos honrar al gobierno y someternos a los gobernadores sobre nosotros sin tener que obedecerlos de una forma que nos hace desobedecer a Dios. Dios siempre tiene que llevar la primera posición en nuestros corazones. Dios es Dios, César no lo es. Y si nos llevaban preso, así nos sometemos. ¿Por qué? Porque el gobierno también fue instituido por Dios para castigar al malhechor y para la alabanza de los que hacen bien. Obviamente, ese no es el mundo donde tú y yo vivimos. Hay muchos gobiernos corruptos y muchos de ellos funcionan como el gobierno romano. Si haces esto, si nos das crédito a nosotros, si prometes adorarnos, puedes vivir como tú quieras. Los gobiernos son así, pero así no lo creó Dios. De esa forma no lo instituyó Dios. Pero aún así, en someternos a estos que Dios ha puesto sobre nosotros, estamos reflejando la orden, la gracia y el poder de Cristo Jesús a un mundo perdido. Y es la manera que tú y yo, como ciudadanos de este hogar temporal, podemos adorar a Dios y declarar el evangelio que nos salvó a un mundo que no lo tiene. Así que palabra dura, pero necesaria. Ahora Pedro va a llevarnos a otro punto. Tal vez usted piense, ok, ya no tenemos que estudiar más sobre sometiéndonos al gobierno. Ahora danos lo que viene, Alex. Predica algo más. Ok. Ahora venimos y llegamos al tema de someternos a nuestros maestros. Maestros. Y lo oyeron bien. Lo oyeron bien. Tenemos que acordarnos que hoy en día nosotros, tú y yo, no tenemos maestros, no somos esclavos de nadie. No, dependiendo en el país que estés y lo que tú consideres como un esclavo. Pero muchos de nosotros, desafortunadamente, nos tratan como esclavos en el lugar de nuestro trabajo. Tal vez tu jefe. No tenemos maestros, tenemos jefes. Todos trabajamos, tenemos que trabajar. Si no trabajamos, no comemos. Si no hay jale, no vale. Pero tenemos que acordarnos que los cristianos a los cuales Pedro les estaba hablando eran los cristianos del primer siglo. En este entonces había la esclavitud. La esclavitud era parte de la sociedad en este día. Pero aunque Pedro está hablándoles a esclavos, ahí en el versículo 18, esclavos o criados, como él dice, podemos llevar la aplicación que él nos enseña en el área de nuestro trabajo. Y después de el comportamiento con nuestros maestros, nuestros jefes, nuestros amos,
para usar la palabra que usa la Reina Valera, nuestros amos. Después va a hablarnos Pedro sobre el comportamiento en nuestros matrimonios. Cómo se deben de tratar el esposo y la esposa cristiana. Después de eso, cómo debemos de comportarnos con nuestros hijos y nuestros hijos con nosotros. Y finalmente, el comportamiento entre la iglesia. Cómo debemos de comportarnos en la iglesia, como iglesia. Bueno, con ese contexto, ese resumen, espero que ahora sepan de dónde estamos y qué vamos a hablar. Vamos a leer juntos del versículo 18, primera de Pedro capítulo 2, versículo 18 al versículo 25, y estudiamos los primeros versículos aquí. Dice así la palabra de Dios: Criados, estad sometidos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios soporta molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló ningún engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Esta es la palabra del Señor. Así que Pedro empieza aquí en el versículo 18. Criados. Esta palabra traducida en el griego significa esclavo. Esclavo. Y él les estaba hablando a los esclavos de este hoy y día. Y como ya dije, no podemos aplicar esto uno por uno, porque en la mayoría de las sociedades la esclavitud es algo que no se hace al aire libre. Todavía existe y es malo, es malvado, es horrible. Así que, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Como les dije, no tenemos amos, pero todos tenemos jefe. Todos tenemos jefe. Así que aquí está mi pregunta. ¿Cómo ves tú a tu trabajo? ¿Cómo lo consideras? ¿Lo amas? ¿Lo odias? Muchos de nosotros no podemos esperar hasta que sea el viernes a las 5 de la tarde o cuando sea que salimos, y tenemos el sábado, el domingo y después regresamos de nuevo el lunes. Pero ¿cómo consideras tú tu trabajo? ¿Amas a tu trabajo? ¿Cómo lo consideras? Muchos de nosotros lo consideramos como un quehacer. Esto es lo que hago. De las 8 a las 5 o de las 6 a las 3, yo hago mi trabajo. No es nada, no es mi favorito, pero aquí estoy, aquí ando. Para mantenerme ocupado, para no estar aburrido. ¿Ok? Y otros de nosotros tal vez lo veamos más como, pues, si no trabajo, no como. Tengo que proveer para mi familia. Yo voy a considerar mi trabajo como una necesidad. Si no lo hago, no como. Y algunos de nosotros no tenemos que andar comiendo tanto, ¿verdad? Como yo. Pero aquí andamos. O otros, tal vez el trabajo es donde tú cumples lo que Dios te ha llamado a hacer.
lo que Dios te ha llamado a hacer. Pedro habla de que tú y yo, como trabajadores, debemos de tratar a nuestro trabajo como un llamamiento. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Dios te llamó a esto. No estás en tu trabajo por casualidad. Si tú eres un cristiano, Dios te ha plantado ahí. Ahora, trabaja. No para el hombre, sino para Dios. Con todo tu corazón, como Pablo les dice a los colosenses. Así debemos de considerar el trabajo, pero te aseguro, mi amigo, que muchos de nosotros, y tal vez incluyendo a ti, el trabajo es un quehacer o una necesidad, pero no un llamado. Dios te ha llamado a lo que tú haces, a tu área de trabajo, y nos llama para su gloria. Su gloria. Y lo vamos a ver juntos. Pero quiero que consideremos que el trabajo es otra manera de adorar a Dios. Si cuando tú oyes la frase adoración, tiempo de adoración, ¿qué piensas? Tal vez piensas, oh, me voy a la iglesia los domingos, ahí estamos cantando, alabaré, alabaré. Y eso es adoración. Hasta ahí llega la adoración, empieza a hablar el pastor y nos dormimos. O oímos para el restaurante, para comer, para llenar las barrigas. Pero hasta ahí llega. Pero ¿sabían ustedes que hasta el trabajo es una oportunidad para adorar a Dios? Esto también es un tiempo de adoración. El trabajo es un tiempo de adoración a Dios. No es solo cantando por las mañanas en los domingos. Pero muchos de nosotros venimos a la iglesia y adoramos y dejamos la adoración aquí. Y los otros 6 días hacemos lo demás y regresamos acá. Alabaré. No, si alabamos a Dios con todo nuestro ser, con nuestras finanzas, con la manera que tratamos a nuestras esposas, con la manera que tratamos a nuestros hijos, lo que sea. Eso es un tiempo de adoración, incluso el trabajo. Y ahora no solo el trabajo. ¿Qué tal las damas que están sintonizando, que cuidan a los hijos? El esposo se va a trabajar y queda la esposa. ¿Cómo debemos de considerar el cuidado de hijos? Como trabajo. Es importante también para la crianza de nuestros hijos. Y hasta esto también es un tiempo de adorar a Dios. Es un tiempo de adoración, como el trabajo, como el diezmo, como cualquier cosa. El trabajo es un tiempo de adorar a Dios. Ahora, regresando aquí a Primera de Pedro, tenemos que acordarnos sobre el contexto histórico. Y como ya les dije al principio, Pedro les está hablando a criados o esclavos. Esclavos en ese tiempo, en los tiempos romanos, se consideraban propiedad. Socioeconómicamente no estaban al mismo nivel que un ciudadano romano, ni siquiera lo consideraban como una persona. Y ahora, estos esclavos no solo hacían el labor difícil y fuerte. Algunos de esos esclavos eran maestros, educaban a los hijos de sus amos. Muchos de ellos eran doctores, muchos de ellos eran trabajaban con las finanzas, manejaban las finanzas de la casa. Habían papeles y rolas muy importantes que los esclavos hacían. No solo el labor fuerte, no solo el labor manual. Pero aún así,
vivían bajo la misericordia de sus amos. Y si los amos le trataban mal, lo trataban mal. Si le trataban bien, le trataban bien. Pero no importaba. ¿Por qué? ¿Qué? Porque eran esclavos. Pero aún así, aunque sufrían injusticias, Pedro les exhorta: oye, sométete con todo respeto a tus amos. Respétalos. Hónralos. Son tus amos. Dios los puso ahí. Y como cristianos, como hijos de Dios, debemos de comportarnos de esta forma. Ciudadanos romanos consideraban el trabajo diario por debajo de ellos. El hacer los trastes, el lavar los pisos, el lavar las ventanas, en criar a los hijos. Todo eso era trabajo, pero un ciudadano romano se consideraba más elevado que eso. Eso es por debajo de mí. Yo no tengo nada que ver con eso. Así era la actitud. Así que esos trabajos les pertenecían a los esclavos y lo hacían para sus amos. Esta era la realidad de ellos, y aún así, como les dije, Pedro les exhorta a honrar a sus amos o a sus maestros. Debemos de. ¿Por qué? La pregunta ahora es ¿por qué? Veamos juntos. Dice: criados, estad sometidos, sométanse con todo respeto, no con quejas, no con caras disfiguradas, pero con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables. No solo les demuestres respetos a los que te respetan a ti, respeta aún a los amos que son difíciles de soportar. Algunos de nosotros tal vez tenemos jefes tenemos jefes allá en la oficina que no podemos soportar, que hacemos todo lo posible para evitar hablarles, mirarles en la cara, saludarles, porque ni siquiera podemos estar en el mismo cuarto. Porque nos hicieron X, Y, Z, nos hicieron sentir X, Y, Z, lo que sea. Y queremos darle algo, pero no respeto. ¿Me entienden? Pero aún así Pedro dice: hasta los que son difíciles de soportar, respétalos. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos acabas de decir: honra al rey que nos odia. Ahora se está diciendo, Pedro, honra al jefe, honra al amo que también nos odia, que no podemos soportar, que también nosotros queremos odiar. Y dice versículo 19: porque esto merece aprobación. Esto aquí merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, soporta molestias padeciendo injustamente. Wow. Y dice, continúa en versículo 20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es algo bueno, lleno de gracia. Esa palabra aprobación, lleno de gracia, es muy bueno. ¿Qué rayos está diciendo Pedro? ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Otra vez vemos una palabra difícil. ¿Cómo es que debemos de considerar una cosa aprobada en tener que soportar injusticias de nuestros jefes, a los que nos tratan mal? Pues piénsalo de esta forma. Piénsalo de esta forma. Dios nos llamó a esto. Y si Dios nos llamó a esto, Él sabe lo que está haciendo y nos ha puesto debajo de estos jefes, nuestros
amos. Y si ellos nos hacen una injusticia por causa de nuestra fe, lo que dice Pedro es: considera eso algo aprobado a Dios. Esto es aprobado a Dios. Dios le complace, lo hace contento, lo hace feliz, sabiendo que sus hijos se están comportando de esta forma y están sufriendo injustamente. ¿Por qué? Porque hasta nuestro sufrimiento es de alabanza a Dios. Porque nosotros no solamente padecimos injustamente, sino que Cristo también padeció de la misma forma. Vean aquí, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Wow. Dios te ha puesto en este lugar donde vas a sufrir injusticia de la misma forma que tu Señor y Salvador Cristo sufrió injusticia. Amigos, no se lo pierdan. Jesús fue el único hombre perfecto que existió en este mundo. Él es el único que nunca, desde que nació hasta que murió terrenalmente, Él no hizo nada mal. Y hasta Pedro nos da ejemplo. Por ejemplo, Él se quedó callado. En los momentos donde Él se pudo justificar, donde Él pudo poner un puño al aire y decir no, Él no lo hizo. Se sometió a los gobernantes, se sometió a los que lo iban a castigar por nada. Literalmente nada hizo. No quebró la ley, no era criminal, no mintió, no mató, nada. Y aún así fue castigado. Aún así fue tratado deshonorablemente. Deshonorablemente fue tratado. Y aún así no hizo nada, sufrió. ¿Por qué? Porque Él sabía del gozo que le esperaba al otro lado de la cruz. Tú y yo siendo salvos por su sangre y por su cuerpo quebrantado. Esto era para el propósito y gloria de Dios. Y de esta misma forma, tú y yo, cuando sufrimos injusticia, tenemos la oportunidad para demostrar a nuestros jefes que no podemos soportar, a los buenos y a los malos, el amor y la gracia de Dios. Y fuimos llamados a esto. Eso es nuestro llamado como cristiano. Somos una reflexión de la gracia de Dios a los que lo necesitan más. Cuando somos castigados, cuando sufrimos injusticia, cuando padecimos injustamente por amos o jefes malos en el trabajo, somos una reflexión de la gracia de Dios a los que lo necesitan más. Te lo voy a preguntar una vez más: ¿cómo consideras tú tu trabajo? ¿Un quehacer, una necesidad o un tiempo para adorar a Dios? Un tiempo para reflejar su amor a un mundo perdido. Y les dejo con estos consejos de mi hermano Pedro aquí. Debemos de sufrir bien. Debemos de sufrir bien. Escuchen esto una vez más. Dice, versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportas. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo que implica Pedro entonces es que hay dos razones que nos abofetean, que abofetean a estos hermanos. O uno, se la merecieron por hacer lo que no debían. O dos, fue injusticia.
Y si tú tal vez te encuentras en esa primera categoría en tu trabajo donde has estado, has sido rebelde contra los que están sobre ti y por eso te pasan las cosas, yo diría, número 1, arrepiéntete. Y sufre bien. Porque si sufres por ser torpe, entonces lo que debemos hacer es aceptar las consecuencias y aprender. Pero si sufrimos injustamente, entonces como dice Pedro, esto es aprobado delante de Dios. Porque estamos viviendo nuestras vidas en fe delante de los que lo necesitan más. Los que necesitan la gracia y misericordia de Dios, estos que no podemos soportar, estos que no conocen nada de Dios, pero estamos ahí en este momento para demostrarles quién Dios es de la manera que conducimos nuestras vidas, aun cuando las conducimos bajo la injusticia. La manera que tú conduces tu vida, tu conducta debajo de la injusticia, dice más de tu fe en Cristo que lo que dice de ti. Tú no tienes que comprobar quién tú eres, tú tienes que comprobar quién Él es. Y por eso es que Dios te puso ahí. No dejes que esta oportunidad, hermano, amiga, amigo, te pase. Que no pase así. Pero usa cada oportunidad para demostrar la gloria y honra a Dios en la manera que tú trabajes. Trabajemos para la honra y gloria final de Dios. Amén. Oremos. Padre Santo, te doy las gracias una vez más por tu palabra, que aunque es palabra difícil, es para nuestro bien, que sometiéndonos a el gobierno, sometiéndonos a los amos que has puesto sobre nosotros, podemos trabajar como obreros aprobados delante de ti. Que Señor, en los momentos donde sufrimos injusticia, tenemos la oportunidad de demostrar tu amor, tu gracia, tu fidelidad a un mundo que no te conoce, a un mundo que está en las tinieblas. Tú, Señor, nos has puesto en nuestros corazones la luz de la vida de Cristo para ser luces en un mundo oscuro, para que de la manera que nosotros nos comportamos y vivamos, reflejemos la gloria y honra tuya. Es para tu propósito y para tu gloria, Señor. Y si hay alguno aquí, Señor, en que está viendo este video, que está viendo ese sermón, que ha sufrido injustamente, pero que te conoce a ti, pido que su sufrimiento sea transformado a gozo, que fueron considerados dignos, como dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 6, de sufrir por la causa del nombre de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres, y no hay otro nombre por la cual yo quiero sufrir por ti, Señor. Señor, gracias por sufrir por nosotros, por dar tu vida en la cruz. Gracias por Cristo. Gracias por tu amor. Y es en el nombre sagrado de tu Hijo amado Cristo que te lo pido, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, que tengan bonito día y a la próxima.